bien importante es agradecerle al Centro de la Memoria y la Reconciliación y la coordinación que hizo con el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz convocar esta reflexión que es motivo de preocupación nacional y que surge y la convoca la Mesa de Conversaciones de La Habana y surge en el contexto del tratamiento de un tema que es central. Y el tema es el tema de las víctimas, o sea, esclarecer los orígenes del conflicto armado no solamente dar una explicación al mismo, sino entender que en el esclarecimiento del conflicto armado se asignan responsabilidades y se establece el universo de víctimas. Ese es un primer elemento que es fundamental. Pero un segundo elemento que me parece importante es que estableciendo la causa del origen se determinan también las agendas de negociación y las agendas de transformaciones democráticas que se deben emprender. Es decir, es reflexionar por qué nos hemos matado durante el tiempo que sea para mirar cómo resolvemos las causas que dieron origen a ese tipo de confrontación. La diferencia que hay con los historiadores, un poco con Teófilo y conmigo, es que nosotros nos dedicamos. Teófilo se dedicó a hacer la historia del Partido Comunista, hizo la historia del Partido Comunista hasta donde la pudo hacer, ¿no, Teófilo? Y yo me dediqué a hacer la historia de las organizaciones insurgentes en el país, de los grupos ilegales, de los paramilitares, del narcotráfico, etcétera, de la ilegalidad en el país, y nos fuimos encontrando con un acervo documental muy fuerte. Pero aquí hay que apostar cosas. Pienso que un poco me hace economía de palabra Alejo cuando comienza a señalar cuáles son las discusiones que hay hoy. Nosotros como historiadores estamos muy interesados en mirar cuáles van a ser los resultados del grupo de expertos en términos de las posiciones y la diversidad multidisciplinaria que hay allí en ese grupo. ¿Cuál va a ser el documento que va a resultar de allí? Y por eso cuando se hacen estas formulaciones que hace Alejo, de decir, mira, ya tenemos tantas posturas, uno dice, bueno, eso ordenemos. Yo quisiera plantear varias ideas, después de hacer una lectura pequeña, un documento que preparé sobre las causas del origen del conflicto armado, para no extenderme y más bien ordenar las ideas. Pero el primer aspecto que me parece importante para discutir y un poco polemizar con el profesor Teófilo Medina es el siguiente. No podemos unir todos los conflictos al conflicto armado. Es decir, hay una serie de conflictos que se desarrollan en el tiempo y que por su naturaleza tienen unos cursos específicos en la historia del país. Si a mí me preguntan cuándo se inicia el conflicto agrario en el país, yo diría, mire viejo, el conflicto agrario del país se inicia a finales del siglo XIX, con la disolución de los resguardos y el desarrollo de los procesos de colonización antioqueña y la construcción de unos modelos económicos específicos que hacen que aparezca el campesinado. Aparece el campesino. El campesino aparece unido a la disolución de los resguardos y aparece unido a los procesos de colonización. Las otras formas del trabajo rural eran la parcería, los peones, el arrendamiento. Había otras formas de atadura del trabajo al campo. Pero cuando aparece el campesino como sector social que va a empoderarse en términos de la lucha por la propiedad de la tierra y por un tipo de relaciones laborales que les posibilite acceder a unas condiciones de vida digna. Entonces aparecen las ligas campesinas, la primera y segunda década del siglo XX. Entonces el problema agrario se remonta al siglo XIX y entonces nos tocaría mirar el conflicto agrario y cómo evoluciona en el tiempo. Cuando el conflicto agrario llega al 36, donde lo coloca Alejo, la ley 100 y la ley 200, ahí hay un problema ya en marcha en términos de qué hacer con los campesinos y cómo regular las relaciones con la tierra y establecer toda una serie de políticas públicas para el manejo de ese tipo de conflictos. Entonces, el conflicto agrario está indisolublemente ligado al conflicto armado. No, había andado y va a tener que seguir andando solo. Es decir, después de que se haya dado un acuerdo de solución del conflicto armado, va a seguir el conflicto agrario. Y
y van a tener que los campesinos seguir luchando por el derecho a la tierra, por el derecho a las condiciones de vida campesina, por la consolidación de las economías campesinas y su aporte a la seguridad alimentaria de la nación, y a la seguridad alimentaria de la nación, y los campesinos van a tener que resolver el problema de la propiedad, la tenencia de la tierra y de las posibilidades productivas que ofrecen la misma para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Miren lo que ha pasado, Jerez. Durante mucho tiempo los campesinos lucharon por los baldíos, y fue el lugar de donde fueron construyendo las economías campesinas y los procesos de colonización campesina, y se hicieron campesinos colonos. Hoy, quienes están detrás de los baldíos son los empresarios. Es decir, están desplazando de los baldíos, que fueron los lugares donde se construyeron las posibilidades de acceder a la tierra por parte de los campesinos, los empresarios. Por eso es tan preocupante ese proyecto que va a poner fin a una de las prerrogativas de la norma 160 en términos de que los baldíos deben ser adjudicados a los campesinos pobres del país. Hubo también conflictos laborales. Los trabajadores desarrollaron heroicas manifestaciones de resistencia y construyeron una legislación, y existió el conflicto sindical, el conflicto de los trabajadores, y esos conflictos no estuvieron necesariamente unidos al conflicto armado. Los conflictos estudiantiles se desarrollaron de manera permanente en el país sin estar unidos al conflicto armado. Entonces, pienso que el problema de los conflictos en el país y el origen del conflicto armado hay que buscarlo, sí, en términos de los procesos históricos articulados a unas causas estructurales, pero esas causas estructurales que van definiendo la posibilidad de irse desarrollando por las vías institucionales o extrainstitucionales son las que convocan la reflexión. Yo particularmente voy a hacer una postura, voy a señalar cuál es mi postura. El conflicto armado indiscutiblemente tiene unos antecedentes, y habrá que buscar y rastrear los antecedentes. Si uno le pregunta a las distintas poblaciones del país cuándo se inició los conflictos que les competen, les voy a explicar esto que hace unos días estuve señalando. Los indígenas dicen que el conflicto con ellos inició en 1492, con el descubrimiento, la conquista. Las comunidades afro dicen fue 1550 con la ley de Indias, que protegió a los indios, pero introdujo la mano de obra negra para que se explotara, y todo lo que nos deben en todos estos años a partir de 1550. Otros señalan que el conflicto se inició con los comuneros. Los movimientos populares señalan los conflictos iniciales. Es decir, cada uno puede ubicar un contexto de reflexión. Yo digo, ¿cuál es la naturaleza del conflicto armado hoy? ¿Qué es lo que la hace diferente de otros conflictos? Medófilo ha explorado una parte muy interesante. Diría yo, unimos la historia del conflicto armado actual a la historia del conflicto generado por las fuerzas políticas de izquierda. Entonces nos tocaría buscar el origen del conflicto armado, la Confederación Obrera Nacional, el surgimiento del Partido Revolucionario Socialista y su conversión posteriormente en el tren del Partido Comunista, y en el desarrollo que el Partido Comunista hizo eso, y uniríamos el conflicto armado a la condición del Partido Comunista. Y eso me parece que no es así, porque tiene otras características y tiene otras especificidades. Entonces, ¿cómo poder ubicar un punto de inflexión, que es lo que nos preocupa a todos los historiadores, que le diga a uno, mire, la naturaleza de ese conflicto se fue transformando en el tiempo, y esas transformaciones fueron generando unas dinámicas diferenciadoras con conflictos anteriores? Por ejemplo, ¿es igual conflicto armado a violencia? Podemos decir que el ciclo de la violencia que se inicia en el 30 y que va más o menos hasta el 58 es igual a conflicto armado, y que las guerrillas liberales, que son guerrillas de resistencia articulados a los ciclos de la violencia bipartidista y de la violencia oligárquica, se caracterizan también como parte del conflicto armado. O podemos buscar que esos periodos de transición que posibilitaron que las guerrillas comunistas se aliaran con las guerrillas liberales y transformaran
transformaran allí las causas no solamente objetivas, sino subjetivas de la lucha armada. Porque es que Manuel Marulanda Vélez era liberal, era de las guerrillas liberales. Y son los comunistas y el trabajo que hacen los comunistas con estas guerrillas las que transforman esas guerrillas en un periodo de transición que se transforman en el imaginario de las guerrillas de la resistencia a guerrillas revolucionarias. Por eso, una apuesta que me parece que es necesario hacer es poder mirar qué pasó. No si existen antes antecedentes de la organización armada y de la organización guerrillera y se construyen las autodefensas. Y cómo se exploran, cómo se van explorando a encontrarse en imaginarios que son los que definen la naturaleza del conflicto armado, por lo menos hasta 1977, porque a partir de 1977 el conflicto armado colombiano adquiere unas características absolutamente distintas como consecuencia de la incorporación de dos nuevos actores a ese conflicto, que son el paramilitarismo y el narcotráfico, y se hace un enrarecimiento y una degradación del conflicto, pero también en un proceso en que se están produciendo transformaciones en el orden internacional, que es muy importante revisar las implicaciones que ese orden internacional tiene en el sostenimiento y la dinámica del conflicto armado. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que las FARC surgen en el marco del desarrollo de la posguerra y en el marco de unas condiciones específicas de lucha contra el comunismo en el mundo bipolar, en el marco del desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Pero el ELN surge en un contexto específico en el que se está impulsando, por ejemplo, la Alianza para el Progreso y el desarrollo de todo el Frente Nacional, que va a dar origen a otras características específicas de las organizaciones. Pero después esas guerrillas se nutren de otros elementos históricos internacionales. Hay un resurgimiento de la lucha guerrillera en la década de los 80 y su retaguardia más cercana son las guerras centroamericanas, que redefinen un poco las lógicas de proyección de ese conflicto. Pero también en la década del 80 está el derrumbe del socialismo real y genera una dinámica particular en términos de la estigmatización que hay de todos esos procesos. Y después vienen otros procesos que se van a ir desarrollando en América Latina, que van convocando el interés ideológico de esas formas de organización armada. Entonces yo quisiera señalar lo siguiente, en mi concepto. Pienso que si uno tuviera que saldar cuentas con el pasado del siglo XX en términos de la violencia, esas cuentas deben saldarse con el pacto de Signes y de Miró, es decir, con el acuerdo entre los partidos liberal y conservador, que llegan a un acuerdo de no confrontación y de usufructuación del poder político del Estado en la paridad y la alternación. Me parece que ahí se salta cuentas con eso. Pero además yo quisiera redefinir el problema de la violencia. Y es que yo no quiero mirar la violencia como el enfrentamiento de los partidos, que ahí sí nos quedaríamos cojos en términos de la definición de la naturaleza del conflicto. ¿Qué es la violencia fundamentalmente? La violencia fue la estrategia a través de las cuales las élites económicas y políticas hicieron los ajustes estructurales para que se produjera el proceso de modernización en el país, que conducía a un país señorial a un país de desarrollo capitalista. La violencia fue el mecanismo del ajuste estructural del modelo de desarrollo económico que se dio en el país. Y si ustedes miran, nunca la economía durante ese proceso le fue mal y siempre le fue bien en términos de las transformaciones y ajustes que se hicieron. Fue época de bonanza, fue época del impulso de las reformas industriales, del desarrollo industrial, fue una época de prosperidad económica en la cual se estaba produciendo una transformación del mapa demográfico del país, que consistía esencialmente en reubicar la población en términos de las necesidades del modelo de desarrollo y fundamentalmente en la fase de impulso del capitalismo manufacturero e industrial, y un ajuste en términos de las transformaciones de modernización que debía tener el régimen agrario en el país, que se va a impulsar en la medida de las posibilidades durante este periodo. Entonces,
la violencia no es solamente o no fue solamente el enfrentamiento del partido, sino fundamentalmente una etapa de ajustes estructurales que llevaron al país de un país señorial a un país fundamentalmente capitalista en una fase de crecimiento y de dependencia cada vez mayor. Permítame, yo abordo esa reflexión en estos términos para señalar. Detrás de las causas políticas que están generando la violencia entre los partidos políticos y que posteriormente van a dar origen al movimiento guerrillero colombiano, se encuentran lo esencial los conflictos agrarios que se gestan en torno a la lucha por la tierra, la construcción de unas relaciones productivas favorables para los trabajadores del campo y para quienes van ampliando a través de la colonización la frontera agrícola. Los ejes centrales de estos conflictos son en lo esencial tres: la propiedad legal de la tierra, la forma de utilización del trabajo campesino y las dinámicas de los procesos de colonización, todos envueltos en la transformación de las relaciones productivas agrarias de un régimen señorial a uno de producción capitalista. La violencia estuvo unida a procesos de acumulación económica y de concentración de la propiedad que se erigieron sobre el despojo de la tierra y los bienes, la apropiación de cosechas, el abigeato, el incendio de casas y parcelas, la amenaza, el asesinato de propietarios, la venta obligada, el desplazamiento forzado de la población y la migración de esta hacia nuevas formas de la colonización y áreas afines a la afiliación política o su enrolamiento hacia los grupos armados. La población campesina tuvo que soportar el atropello, la persecución y las prácticas criminales de los organismos de seguridad del Estado, las fuerzas militares y de policía, los organismos paramilitares, los pájaros y cuadrillas y la acción del bandolerismo. Las acciones represivas y las prácticas del terrorismo de Estado generaron la resistencia armada campesina que a través de la confrontación de las guerrillas liberales creció y se consolidó, de las guerrillas liberales y de las guerrillas comunistas, creció y se consolidó hasta convertirse en factor de riesgo para la institucionalidad del Estado y la dominación política de los partidos tradicionales. Por ejemplo, Medófilo, qué importante saber que hubo una experiencia en términos de transformación de las guerrillas liberales que fueron las leyes del llano, la primera y segunda ley del llano, tan importantes en términos de lo que generaron para el país, que obligó al Estado y a los partidos y a las élites de los partidos a prestarles especial atención. Y allí estuvo Alvear Restrepo acompañando ese tipo de procesos. El fenómeno de la violencia generó un reordenamiento de la sociedad colombiana que se expresó en la estructura social en la configuración de un nuevo mapa político que se configuró a partir de las relaciones del poder local. Y la cultura política que favoreció el ejercicio de ese poder en lo regional y nacional giró en torno a prácticas del gamonalismo, la clientela política y la corrupción. Los procesos adelantados por la oligarquía de los dos partidos para frenar la expansión del fenómeno de la guerrilla liberal y comunista a través del gobierno militar de Rojas Pinilla construyeron un referente de desconfianza frente a procesos de paz que se han desarrollado a través de la amnistía, el indulto, la desmovilización, el desarme, la reinserción social y política de los alzados en armas. Muchos de los desmovilizados fueron asesinados por los organismos de seguridad del Estado y las organizaciones paramilitares, entre ellos Guadalupe Salcedo, lo que dejó en la memoria de la población una actitud de cautela y desconfianza en esos procesos. Hoy yo quisiera, por ejemplo, poder llevar a La Habana, en las delegaciones de La Habana, a la hija de Carlos Pizarro León Gómez, porque ella representa el tipo de victimización posacuerdo. O sea, ¿cómo es que matan a alguien que se comprometió con un proceso de paz, entregó las armas, se fue a la vida política y continuó el ciclo de violencia? Ese tipo de víctima debía ir allá a decirles: mire, hagan memoria, yo soy víctima del incumplimiento de acuerdos de paz. Yo soy huérfana porque mi padre se comprometió con la paz de este país y ustedes lo mataron. Eso hay que llevarlo a La Habana. A los que les incumplieron las promesas de paz, a la familia de Guadalupe Salcedo, a la de los Rojas y de los Calvo, que los mataron después de haberse desmovilizado. Ese tipo de situación está inscrita en la historia y genera una gran dificultad en términos de poder ganar confianza en los procesos. Durante el Frente Nacional,
la violencia cambió de carácter. Y es que ahí es donde yo quisiera decir, mire, si hay un punto de inflexión en el que se ubica el surgimiento del conflicto actual, es en el momento en que se produce el acuerdo del Frente Nacional, en los orígenes del Frente Nacional, en 1958. Ese es el momento en que se modifica sustancialmente las lógicas del conflicto. Ya no es una pelea entre liberales, es una pelea en la que participan los comunistas por la tierra. Es que allí la confrontación es de las élites de la oligarquía contra el movimiento social y contra el movimiento político, bajo una perspectiva de un nuevo calificativo que es el de ser fundamentalmente comunista. Ideológicamente comunistas, le introducen al conflicto el problema de la estigmatización ideológica, y ese elemento me parece que es fundamental en la definición de la naturaleza nueva del conflicto. Durante el Frente Nacional la violencia cambió el carácter, pasó de una violencia de origen político partidista por el usufructo del poder burocrático del gobierno a una violencia de naturaleza revolucionaria, cuyo proyecto político estratégico asume la transformación de la sociedad del Estado y la construcción de un Estado de liberación nacional, como lo señalaron ahí, o un Estado socialista, porque eso también tuvo un tránsito en términos de la maduración de ese proyecto. Es el paso de las guerrillas liberales de resistencia y de las guerrillas comunistas de resistencia a través de una fase de bandolerismo social y político a las guerrillas revolucionarias de la década del 60. El contexto internacional que cobija los procesos históricos nacionales lo representa la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el inicio y desarrollo de la Guerra Fría, los conflictos de baja intensidad, el impulso de la doctrina de la seguridad nacional y el desarrollo de estrategias de asistencia social, militar y política a cuyo centro se encuentra la Alianza para el Progreso. Entonces nos vamos a ir a un proceso de paz y Estados Unidos va a salir libre y no se va a comprometer en reparar al pueblo colombiano por haber acompañado durante 60 años el desarrollo de una guerra criminal que posteriormente transformó de guerra insurgente en guerra contra el narcotráfico. ¿Cuál es la responsabilidad histórica de victimización en este país que va a asumir el gobierno norteamericano a través del apoyo que dio a los distintos gobiernos del Frente Nacional y por Frente Nacional para poder sostener el ritmo de crecimiento violento hasta el último de los planes, el Plan Colombia y su conversión en planes patriota, o lo que siguen haciendo? ¿O es que cómo cree que operaron en términos de los golpes mortales que le dieron a las FARC en el caso de Raúl Reyes, en el caso de el Mono Jojoy o en el caso del mismo Alfonso Cano? ¿O es que no van a hacerse responsables de la criminalización a la que acompañaron al Estado colombiano a través de la fuerza pública? Los víctimas de este conflicto le han reclamado al gobierno norteamericano que asuma la responsabilidad del mismo, pero también le han reclamado a las transnacionales y a las élites políticas. Es que este no es un problema de las fuerzas militares y de las FARC, es un problema en el cual está involucrada la sociedad y las élites económicas, las élites políticas, el gobierno norteamericano y una serie de actores ilegales que fueron nutriendo la alimentación de este conflicto. Juega un papel importante en los orígenes de un sector del movimiento insurgente colombiano el éxito de la Revolución Cubana y su impulso en el continente, así como los gritos dados por el desarrollo del comunismo internacional, los giros dados, que generó procesos de alineamiento en torno a revoluciones china y soviética, porque aquí hay otra cosa que hay que hablar, sobre las causas subjetivas, las causas subjetivas. Es que también hubo unas formas ideológicas de construir el conflicto, es que también se asumieron posturas. Medófilo decía algo, en el 10º Congreso del Partido Comunista se define más o menos en términos de principios para el partido la combinación de todas las formas de lucha. Y en esa combinación de todas las formas de lucha creo que el partido no ha cambiado eso, ¿no? El partido no hizo la modificación de los estatutos en el último congreso, el abandono de la combinación de todas las formas de lucha, lo mantiene. Entonces ese elemento también juega un papel importante. En este periodo, entre otras luchas,
se desarrollaron las luchas sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, populares y políticas. Surgieron organizaciones sindicales como la Confederación Sindical de los Trabajadores de Colombia. Se liderarían importantes movimientos huelguísticos de una nueva perspectiva en la lucha obrera y sindical, igual que se formaría la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que una vez que se libera de las tutelas institucionales y define sus conflictos internos de intereses, lidera y acompaña la lucha campesina, la que pasa por una etapa intensa de movilización e invasiones de tierra en torno a la consigna de la tierra para el que la trabaja. Igual fue importante el activismo del movimiento estudiantil y sus esfuerzos por construir una organización nacional a través de la Federación Universitaria Nacional en un proceso de crecimiento y radicalización que lo llevaría a una parte importante de sus dirigentes a vincularse a la lucha armada. Los movimientos cívicos lideraron procesos de invasiones en las ciudades y el derecho a la vivienda y a los servicios públicos cuando el mapa demográfico del país se estaba transformando de un mapa predominantemente rural a un mapa predominantemente urbano. Durante el Frente Nacional, las fuerzas de oposición política estuvieron representadas en el escenario de la lucha ilegal por el Partido Comunista, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario Móvil, la Alianza Nacional Popular, básicamente, pero surgieron otras fuerzas que estuvieron adscritas a las diferencias que se produjo en el conflicto chino-soviético, que generaron procesos de fraccionamiento y relectura y que dieron origen al Partido Comunista Marxista, Leninista, Maoísta y una proliferación de tendencias maoístas en el país. Me pregunto por qué los compañeros del EPL que se movilizaron en Esperanza, Paz y Libertad están pidiendo ir a la mesa de conversaciones de La Habana en condición de víctimas para demandarle a la FARC que responda por los crímenes que cometieron en Córdoba y que cometieron en Antioquia. Esa guerra entre las organizaciones armadas que generaron guerra de origen ideológico, político, de disputa territorial y de disputa de poblaciones. Esa guerra cruenta que se ha desarrollado en Aranca entre el ELN y las FARC, eso no cuenta en términos del conflicto. Todas esas cosas es necesario esclarecerlas. Este periodo también vio aparecer el desarrollo de distintos partidos socialistas y corrientes del trotskismo. Las dos experiencias de unidad de izquierda más relevantes del Frente Nacional la representan en su orden la propuesta del Frente Unido liderado por el sacerdote Camilo Torres y la Unión Nacional de Oposición 1, que fue básicamente una alianza electoral entre el PSI y el MOI. No se puede dejar de reseñar en este periodo la importancia que adquirió la propuesta política y organizativa liderada por Alfonso López Michelsen a través del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, cuyas juventudes alimentaron la conformación de las organizaciones armadas de la época. En general es una época en que se gesta un proceso ascendente del movimiento social y del movimiento político que tendrá sus climas en el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, el que historizó de manera excepcional el profesor Medófilo Medina. El profesor Medófilo Medina dio razones políticas e históricas de por qué se produjo este paro nacional, el paro más importante de orden social como paro cívico nacional en la segunda mitad del siglo XX. No hubo un paro más importante que ese, a pesar de los esfuerzos hechos por los movimientos sociales y los movimientos armados. Fue un paro con unas características que desbordó cualquier tipo de expectativa generada por los organizadores. Al finalizar la década del 50 y durante toda la década siguiente fueron apareciendo distintas organizaciones que impulsaron el desarrollo de la lucha armada desde una concepción que va definiéndose en el camino de la revolución. Digamos que no solamente fueron la FARC, el ELN y el EPL en el 60, antes que ellas fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, en las cuales fueron figuras destacadas Antonio Larrota, Federico Arango Fonnegra, Julio Valle, Rosendo Colmenares, Roberto González Prieto, entre otros dirigentes de la época. Pero también surgieron estas organizaciones al lado de las organizaciones denominadas históricas, el ELN, las FARC, el EPL, con dirigentes muy reconocidos, y después en la década del 70, cuando ya todo parecía haberse amainado, surgen organizaciones como el M19, surgen organizaciones como el PRT, Mil Patria Libre, Helado y organizaciones que dejan en alguna medida marcada la situación del país como en plan. Déjenme terminar diciéndoles esto. Creo que las características que tiene el conflicto armado colombiano y el lugar de surgimiento tiene que ser el punto de inflexión donde el conflicto deja de ser social y político y se convierte en un conflicto de orden ideológico. Y ese conflicto de orden ideológico se fundamenta no solamente en la lucha reivindicativa del movimiento social,
no solamente en la lucha por el usufructo del poder político, en la administración del poder del Estado, sino que ahora, en la década del 60, adquiere una connotación nueva, que es la lucha por la toma del poder del Estado y la transformación de la sociedad y la construcción de un Estado y una sociedad socialista. Y eso redefine el conflicto armado y le da una dimensión absolutamente distinta, que es la que se está tratando de trabajar hoy. Pero déjenme llegar también a esta conclusión. Me parece que uno de los elementos más importantes de lo que está pasando ahora es que hemos dejado atrás un poco las formas dogmáticas y sectarias en que se construyeron las luchas políticas y las luchas armadas para iniciar un nuevo proceso de revoluciones democráticas, adscribirnos a los procesos de las revoluciones democráticas. Y eso me parece que es esencial. Yo particularmente comparto con el compañero Jerez que cuando uno habla con la dirigencia de la FARC en La Habana, uno sabe que en la FARC hay tomada una decisión. La FARC no se va a desmovilizar, o sea, eso lo tengo claro. La FARC no se va a desmovilizar, y es bueno que todo el mundo sepa que la FARC no se va a desmovilizar. La FARC se va a movilizar, va a pasar de la lucha armada a la lucha política. La FARC no va a entregar las armas, la FARC va a hacer dejación de armas. Por eso la FARC introdujo el tema del armisticio, La FARC, y en esto me parece que nosotros tenemos malas señales, la FARC está esperando que el gobierno asuma una actitud responsable frente al país. Que todo lo que se impulse en términos de decisiones de política pública, por lo menos en esta etapa, sea consultada en la mesa de conversaciones de La Habana, porque si no va a tener que revertir procesos. Acaba de aprobar la Corte Constitucional, la mesa de la Corte Constitucional, la posibilidad de la realización de un referéndum constitucional para aprobar los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Eso se convirtió en la mesa de conversaciones. Si lo que ha hecho la FARC es que tienen que negociar sobre el mecanismo de refrendación, y el mecanismo de refrendación que está proponiendo la FARC es una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, indiscutiblemente la Asamblea Nacional Constituyente no se hace en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. En unas condiciones específicas absolutamente abiertas, la Asamblea Nacional Constituyente se convertiría en una oportunidad para que las fuerzas más retardatarias del país pudieran transformar la Constitución y la colocaran a su modo. Se requiere de una fuerza política de paz lo suficientemente sólida y capaz de movilizar la voluntad ciudadana hacia las urnas para que esa fuerza política lidere los procesos plasmados en los acuerdos políticos y se puedan generar las transformaciones institucionales y constitucionales que necesita el país para que pueda llegarse a esa propuesta de construir una paz estable y duradera.